Hola a todas y todos. Hoy os traigo la segunda charla, ¿vale? La tercera también está grabada ya sobre ejercicio. Hoy hablaremos sobre recaídas, ¿vale? Acordaros que en la primera clase hablamos sobre patrones mentales, ¿vale? Hoy hablamos de las recaídas, que creo que es súper interesante porque a muchas os preocupaba y creo que es algo que os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Como comento aquí, ¿no? Las recaídas, lo que no mata, ¿cómo acabaríais esta frase? Engorda, ¿no? Vale. Lo que no mata engorda. A mí esta frase, igual que en la tercera charla, no me gusta y me gusta cambiarla por lo siguiente. Es que lo que no mata te hace más fuerte. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, deciros que al final de la presentación tendréis un regalito, ¿vale? Así que si os quedáis hasta el final, sabréis qué regalo es. Y, y bueno, simplemente me lo tenéis que pedir y os lo envío, ¿vale? Entonces, antes de empezar me gustaría hacer un aclaramiento y es que bueno, a mí me gusta ver la obesidad como la punta del iceberg, ¿no? Como más allá de la obesidad, escondemos una depresión, culpa, juicios, un índice de masa corporal con el cual nos han taladrado los médicos, maltrato, bullying, trastornos de conducta de alimentación, presión, falta de confianza, soledad y mil y una situaciones. Una separación, una muerte cercana, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es súper importante hacer este enfoque porque a veces perdemos el foco y perdemos el hecho de ver a una persona con obesidad como una persona que detrás tiene una historia, ¿no? Y a mí me gusta mucho verlo de esta manera. Entonces, veréis que hago bastante referencia a la metáfora del iceberg porque me gusta mucho, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Sobre todo, deciros que si no habéis visto la clase uno os recomiendo que veáis primero la primera clase. ¿Vale? La de cómo romper patrones mentales, porque aquí haremos mención a muchas cosas que explicamos el primer día y os interesará mucho eh, entender lo que explicamos ahí a nivel de pensamientos, emociones, conductas y demás, para luego poder aplicar lo que comentamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como os comenté en la primera clase, ¿desde dónde hacemos el cambio, no? Y la frase de Mahatma Gandhi, que ya visteis que la puse muchas veces, sé el cambio que quieres ver en el mundo. El cambio empieza desde dentro, ¿vale? Eso sería la conclusión, resumen de la primera charla. Así que nada, vamos con la segunda, ¿vale? Lo que comentaba, si no habéis llegado, vale, vamos al lío. Vale, ¿qué significa recaer? Según la RAE, ¿vale? Voy a leer las tres definiciones, sobre todo las dos segundas, aunque la primera metafóricamente también nos interesa, ¿no? Primera, volver a caer. Segunda, dicho de quien estaba convaleciendo o había recobrado ya la salud y cae nuevamente enfermo de la misma dolencia, ¿no? Un poquito, si la obesidad la consideramos como un síndrome o enfermedad, volvemos a caer en eso, ¿no? O reincidir en un error o vicio. Con lo cual, las tres nos podrían servir, ¿vale? Esto es lo que nos comenta la RAE. ¿Qué nos comentáis vosotras? ¿Os acordáis que os pedí una lista por WhatsApp sobre todas las que estáis primeras en la comunidad? A lo mejor esto lo estáis viendo más adelante, pero sobre todo Eli, Nuria, María, si no me equivoco, Sheila comentaban esto. Y es el tema de, yo os pregunté, ¿no? ¿Qué significa para vosotras recaer? Y decíais, fracasar, debilidad, frustración, vergüenza, no ser suficiente, etc, etc. Y luego llegó una cosa que me gustó muchísimo, que lo comentó, me parece que fue Nuria, que dijo, ser humana. Genial, me parece perfecto. Y fijaros que nadie comentó oportunidad, ¿vale? Y esto es de lo que venimos a hablar hoy. Vale. ¿Por qué hay definiciones tan diferentes? Pues por lo mismo del iceberg, lo que os comentaba, yo creo que, y si a lo mejor no estamos olvidando de la persona, no estamos teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de la persona y simplemente vemos una persona con sobrepeso y con un IMC alto, porque además no se para ni a mirarte la cantidad de grasa, y te dicen, no, estás gorda porque no pones un candado en la nevera, ¿no? Esto me lo comentó una paciente que también está en el grupo y es una paciente que trato a nivel presencial, que me decía eso, me decía, es que a mí el doctor endocrino cuando fui la primera vez me dijo, es que tú estás gorda porque no eres capaz de poner un candado en la nevera. Entonces, creo que hay que hacer un cambio de paradigma y hay que empezar a ver a las personas obesas o personas con sobrepeso o con operación o que hayan pasado un bypass, es igual, lo que queráis, con esta perspectiva, ¿vale? De que somos un iceberg en el cual la obesidad es la consecuencia y demás, o sea, por debajo hay muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, iremos hablando parte por parte de las recaídas, empezaremos hablando de por qué ocurren, ¿de acuerdo? Este es un esquema que me encanta, este, si no recuerdo mal, es de un libro que se llama La entrevista motivacional, ¿vale? Que si alguien lo quiere
se lo puedo enviar, no lo tengo en PDF, os lo puedo recomendar. Sí que os tengo que decir que es un libro que es muy denso, tiene 600 páginas si no me equivoco, y es muy de a nivel práctico, a nivel de psicología. Yo me lo leí subrayándolo y estuve 3 meses pareando, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Entonces, ¿qué me encanta de este esquema? Este esquema nombra las 6 fases que tiene un cambio según los autores que describen la entrevista motivacional, ¿de acuerdo? Primera fase, precontemplación, luego las explicaremos todas, ¿eh? Precontemplación. De aquí pasamos a contemplación, de aquí a preparación, acción, mantenimiento, recaída. Y si os fijáis, en la recaída no acaba, ¿vale? De la recaída podemos volver a pasar a una fase de precontemplación o a veces incluso pasamos a una fase de preparación otra vez o una fase de contemplación. Es decir, cada fase tiene una duración, pero eh, la duración no es estricta. Es decir, hay gente que está más tiempo aquí, hay gente que más tiempo aquí, hay gente que menos, hay gente que de la recaída pasa a la preparación o directamente a la acción. Entonces, se trata un poquito de saber identificar en qué fase estáis, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí. Lo que he hecho es, os he ido poniendo el nombre de las fases y las frases que deben resonar con vosotras, ¿vale? La primera fase, la de precontemplación, se caracteriza, no sé si habéis leído alguna vez, uy, me acabo de dar cuenta que faltan las comillas. Bueno, no sé si habéis leído alguna vez sobre el duelo. El duelo se dice que tiene distintas fases, ¿no? Y hay una al principio que es la fase de negación, ¿no? Pues este tipo de personas están en una fase de negación, ¿vale? No asumen que la obesidad o el sobrepeso puede ser un problema, ¿vale? Entonces, frases como no tengo intención de cambiar, mi familia siempre ha sido gorda, de algo hay que morir, no tengo tiempo, ¿vale? Esto suele ser de la fase de precontemplación y las personas que están en esta fase se sienten con muy baja confianza, es por eso que ni siquiera se plantean un cambio, porque se ven que no van a ser capaces, ¿vale? Por eso digo incapaces. Lo negativo supera lo positivo, es decir, el coste que supone hacer el cambio es mucho mayor que el mismo cambio o los beneficios que nos puede dar el cambio. Y estamos en una fase en la cual el cuerpo nos protege. Al final, como percibe que el cambio es algo malo, nos protege y nos hace estar en esa fase de negación, ¿vale? De aquí pasaríamos a la fase de contemplación, ¿vale? Esta fase es súper importante porque se caracteriza por una ambivalencia, que ahora a continuación lo explicaremos, ¿de acuerdo? Entonces, frases que resuenan aquí. Sé que no me conviene, pero lo necesito. Me gustaría cambiarlo, pero me da mucho miedo. Me gustaría entrenar varios días a la semana, pero me duele todo el cuerpo luego, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay un pero, pero, a veces suele ser un aunque, a veces suele ser un sin embargo, ¿vale? Al final, esto es como cuando vuestra pareja os dice, no me ha molestado, pero no sé qué, podría haberlo hecho diferente. ¿Verdad que el pero anula todo lo siguiente? Es un poquito eso, ¿vale? Aquí representa que hay dos discursos, ¿vale? Que ahora esto lo explicaré. Hay una balanza, ¿vale? Esto es la ambivalencia. No sé si habéis pasado alguna vez por una rotura de pareja, pero cuando hay una crisis de pareja o una rotura o cualquier cosa, lo que suele ocurrir es una ambivalencia. Piensas, hostia, quiero dejar a esta persona, no estoy a gusto, pero ¿quién me va a querer a mí? Pero me voy a sentir solo, pero no sé si voy a encontrar a alguien parecido, pero, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis, sé que no me conviene, pero esto sería el discurso de mantenimiento, es decir, es como, no sé si yo porque soy un pollito, como dice un amigo mío, yo tengo 25 años, y yo de pequeño veía a Tom y Jerry, no sé si os suena, y en Tom y Jerry recuerdo una escena en la que Tom, el gato, tenía un angelito y un demonio, ¿vale? La ambivalencia es un poquito esto, ¿vale? El demonio te dice, sé que no me conviene, pero, no, perdona, esto lo dice el angelito, y el demonio dice, pero lo necesito, ¿vale? De igual manera lo de, me gustaría cambiarlo el angelito, pero me da mucho miedo, el demonio, ¿vale? Entonces, hay un discurso de cambio, ¿vale? Pero a la vez hay un discurso de mantenimiento que pesa más. Aquí la balanza estaría más baja hacia este lado, ¿vale? Pesa más el discurso de mantenimiento que el discurso de cambio. Entonces, ¿cómo nos sentimos durante esta fase? No sabemos cómo empezar, seguimos teniendo poca confianza y los aspectos negativos son mayores que los positivos, aunque está un poquito más igualado ahora, ¿vale? Digamos que la balanza en la fase precontemplativa estaría aquí caída totalmente, ¿vale? Igual imaginaos que hay un peso de 20 kilos y aquí no hay nada, y aquí estaría a lo mejor en 15 kilos y aquí 10 kilos, ¿vale? Cae hacia lo negativo, pero está ya ahí, ¿vale? Entonces, de esta fase hemos hablado primero de la fase precontemplativa,
fase contemplativa o fase de contemplación, ¿vale? Y luego pasaríamos a la fase de preparación, ¿vale? Aquí seguramente sonarán cosas como voy a entrenar 7 días de 7, a partir de año nuevo empiezo a entrenar a tope, vuelvo a empezar con la fase de líquidos, esto es una cosa que se habló por el grupo también, ¿vale? He leído en internet esto y no sé qué, ¿vale? Aquí empieza a haber interés, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Suelen haber unas expectativas muy elevadas, entonces esto es un problema a la vez porque estamos yendo como o al rojo o al negro, ¿vale? Como yo no soy, no me gusta el fuego, ¿eh? Pero estás yendo como o es todo blanco o es negro, no hay puntos medios. Entonces, esto es un problema porque es o todo o nada y si no conseguimos el todo nos quedamos en el nada y entonces volvemos a pasar una fase precontemplativa, ¿vale? Y además nos reafirmamos que no somos capaces, con lo cual estamos en una fase precontemplativa o contemplativa más jodida todavía porque nos vemos menos capaces todavía. Entonces, ¿cómo se siente una persona que está en fase de preparación? No sabe cómo empezar y si pensamos que sabemos, tenemos las expectativas mal ajustadas, lo que comentábamos, ¿no? Y aquí el pensamiento positivo, la balanza empieza a caer un poco hacia el discurso de cambio, ¿vale? Lo que comentábamos anteriormente, aquí la balanza estaría igualada y un poquito cayendo hacia este lado. Entonces, una vez pasamos de la fase de preparación, pasamos a la fase de acción, ¿vale? En esta fase es la que todos los terapeutas queremos, ¿vale? Porque al final es la más sencilla de llevar y es, estoy siendo capaz, ha sido una buena semana, me siento preparada, ¿vale? Esta fase suele ser muy fácil, eso, para el terapeuta y para la persona, y es la fase más motivante y saciante, porque al final es cuando empiezas a ver que hay cambios. En esta fase lo que ocurre es que el discurso del cambio está mucho más elevado que el discurso de mantenimiento y se crean conductas a favor del cambio. Es la etapa más fácil, como comentábamos. ¿Qué ocurre? Después de la acción viene la fase de mantenimiento, ¿vale? Si os acordáis del esquema circular que luego lo volveremos a poner, viene la fase de mantenimiento y aquí empiezan a aparecer dificultades, ¿vale? Es decir, frases como, la semana pasada fue difícil, pero lo gestioné bien. He podido aprender de la situación. Bien. Pensaba que volvía a lo de antes. Bien. He tenido más estrés en el trabajo, pero creo que me he dado cuenta de que necesito descansar también para mantener el ejercicio. Pensaba que iba a recaer con todo el tema de mis hijos, pero me he dado cuenta que entrenar me ayuda a desconectar. Si os fijáis, aquí también empiezan a ver un poquito los miedos de decir, hostia, la semana pasada fue difícil, pero lo gestioné. Ahí hay una situación de, hostia, se me complicó, pero bueno, fui capaz, ¿no? Pensaba que volvía a lo de antes. Aquí había un intento de, hostia, ¿y si no soy capaz? ¿Vale? Aquí aparece el discurso un poco desde el miedo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se siente o cómo se pasa a una fase de mantenimiento? La persona hace cambios y los mantiene, ¿vale? Aquí hay que ser muy constante y muy disciplinado o disciplinada y los cambios pasan a ser hábitos. ¿Qué ocurre? Lo que comentábamos, ¿no? Continúa habiendo atracción por la conducta antigua. Es normal que haya días con pereza, dolor, pero no todos los días entrenaremos la misma intensidad, lo que comentábamos antes. No todo es rojo o negro o blanco y negro, ¿vale? Hay una escala de grises en la cual si hay un día que estamos más doloridos o doloridas, pues a lo mejor podemos acortar el entreno. Si no hemos descansado bien, podemos trabajar a menos intensidad. Si ese día a lo mejor nos tocaba entrenar fuerza y no somos capaces porque estamos muy cansados, podemos salir a caminar, a dar un paseo. Al final se trata un poquito de eso, ¿vale? Eso es lo que nos hace mantener a largo plazo. Por un lado, eso. Por otro lado, ¿qué ocurre? Si nos lo tomamos todo a todo o nada, el día que no consigamos todo, será el nada y nos frustraremos muchísimo, ¿vale? Entonces, última fase del cambio antes de que sea cíclico, ¿vale? Que es la recaída. Frases como este verano ha sido un desastre, estas vacaciones me he desmadrado, estas navidades me he pasado, acepté comer un dulce y al día siguiente me compré un paquete, ¿vale? Esto es normal. O sea, al final, las recaídas son parte del cambio. ¿Y qué pueden significar? Pues, claro, esto al final baja la confianza en una persona, aumenta los argumentos a favor de la conducta antigua otra vez, ¿no? Porque vuelven a aparecer los angelitos o sea, los demonios de, hostia, es que igual no soy capaz, mira, has vuelto a recaer, eres una fracasada, no eres capaz de cambiar, vuelven a aparecer antiguas conductas. De hecho, muchas de las personas que estáis en la comunidad sois personas que habéis recaído, ¿no? O sea, si os fijáis, decís, hostia, pues perdí 20 kilos, genial, empecé a tomar acción, estuve en la fase de mantenimiento, me estanqué, o a partir de ahí murió un familiar, empecé a tener problemas, recaí, ¿vale? Entonces se trata de ver la recaída como parte del ciclo, de nuevo. O sea, al final, cada recaída va acompañada de volver a una fase. En el caso de que estéis en una fase de no me siento capaz, paso ahora, estoy viendo, paso.
Como un estudiante, por ejemplo, que dice, suspende la mitad de los exámenes y a mitad del curso dice, a tomar por culo. Dice, perdona la expresión, pero así de claro. Dice, a tomar por saco, yo este curso ya paso, prefiero repetir y el año que viene empiezo, ¿no? Si os fijáis, entro en una fase de precontemplación porque me da igual todo y automáticamente digo, bueno, el año que viene me pongo, ¿no? Fase de preparación, ¿vale? Entonces, sobre todo es importante ver la recaída como que forma parte del cambio. Y de hecho, las recaídas, ahora hablaremos de qué hacer cuando ocurren, pero al final, esto es un método para superarlas, al final nos hacen más fuertes, ¿vale? Si os acordáis de lo que hemos dicho al principio, lo que no mata, no engorda, te hace más fuerte, ¿vale? Entonces, si caemos, el levantarnos y aprender de esa situación de por qué hemos caído, nos volverá más fuertes y nos permitirá volver a intentar el cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendan en el libro de entrevista motivacional y muchos autores a nivel de psicología para superar una recaída? Lo primero de todo es remarcar el fracaso, ¿no? Contextualizarlo. Esta frase me gusta mucho y es, mientras que el fracaso puede ser algo vergonzante, un intento es digno de admiración. Cuando nos caemos, cualquier persona que se levanta, ya tenemos que admirar eso, ¿vale? Entonces, contextualizar, ¿no? Si es la primera vez que intentas el cambio, es normal, o sea, no es habitual que una persona consiga cambiar sus hábitos al primer intento. ¿A cuántos o cuántas nos ha pasado? A mí me ha pasado. He empezado a entrenar fuerza, luego ha habido una época que he tenido más exámenes, he dejado de ir, luego he podido volver a ir porque tenía más tiempo, luego ya he dicho, hostia, pues de cara a los siguientes exámenes lo que haré es entrenar por la mañana porque por la tarde me agota más. No sé, al final se trata de aprender de las recaídas, ¿no? Lo que comentábamos, suele necesitarse varios intentos. Con cada intento la persona se acerca más al éxito y si lo hemos intentado varias veces, puede que no hayamos encontrado la estrategia adecuada. A veces ocurre que recaemos en lo mismo porque intentamos siempre lo mismo. Lo que comentamos en la primera clase, lo de pensamiento, emoción, conducta. Si no cambiamos el pensamiento, si no cambiamos desde dentro, a lo mejor ahí está el problema. ¿De acuerdo? Bien. Segundo paso, fomentar la autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? Creo, había más preguntas, pero yo he seleccionado las cuatro más interesantes que os pueden ayudar. Preguntaros, ¿qué cosas consideras que mejoraste desde que empezaste el tratamiento? Primera pregunta. Segunda, ¿qué cosas estás orgullosa de haber conseguido? Es posible que la segunda vez que lo hagas digas, ostras, pues esta vez que lo he intentado, en lugar de entrenar una vez, he conseguido entrenar dos veces. O a lo mejor entreno ahora fuerza con más intensidad. O a lo mejor me tomo el ejercicio diferente y consigo ir y sentirme orgullosa después. ¿Vale? Tercera pregunta o afirmación. Piensa en otras ocasiones en las que hayas conseguido modificar algo en tu vida. Esto muchas veces nos empodera, ¿no? Por ejemplo, esta vez he recaído, sin embargo, fui capaz de superar la separación que tuve, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué cosas que crees que has aprendido en el proceso? Es otra cosa que nos puede ayudar a animarnos. Al final de esta frase aquí no lo he puesto, pero porque es más para terapeutas, pero esta fase del ejercicio sería fomentar la autoeficacia barra evocar. Evocar es como motivar, ¿vale? Entonces, tercer paso, evaluar los obstáculos. No siempre conocemos qué es lo que nos ha hecho conseguir un objetivo y podemos sentirnos incapaces de afrontarlo. Evaluar paso a paso la situación en la que hemos tenido dificultades nos ayuda a ser más conscientes de cuáles son nuestras barreras y a buscar nuevas maneras de afrontarlas. Esto, por ejemplo, una buena manera sería hacer el ejercicio del PEC, si os acordáis, del de pensamiento, emoción, conducta, ¿vale? ¿Por qué he tenido este pensamiento? ¿Por qué me he sentido así? ¿Y por qué he actuado así? ¿Vale? Entonces, si os fijáis, aquí viene esto. ¿Qué estabas haciendo cuando te pasó? ¿Qué pensabas antes de hacerlo? ¿Cómo te sentías antes de hacerlo? ¿Y qué tendría que haber pasado para que no hubieras actuado así? Está un poquito ordenado diferente, pero si os fijáis es qué hiciste, ¿no? Qué es lo que te generó la recaída? ¿Qué estabas pensando en ese momento de la recaída? ¿Cómo te sentías antes de hacerlo? ¿Y qué tendría que haber pasado para que no hubiera recaído? Si os fijáis, nosotros lo que hacíamos era qué he pensado, cómo me he sentido con la rueda de las emociones y luego cómo he actuado, ¿vale? Imaginaos que es una recaída, ¿no? Un atracón de comer o volver a comer guarrerías, por ejemplo, ¿no? Que lo comentaban muchos pacientes. Vale, comí guarrerías, ¿no? ¿Por qué hice eso? Pues a lo mejor en ese momento tuve una separación o me echaron del trabajo o me sentía presionado al trabajo, tuve mucho estrés por los exámenes, lo que sea. Entonces, siento que no llego a todo. Vale, ¿cómo me siento? Con ansiedad, estrés, no sé qué. ¿Cómo actúo? Me pego un atracón porque eso lo que hace es calmarme la ansiedad, ¿vale? Entonces, eso sería qué hice, ¿no? Con lo del atracón.
¿qué pensaba? Pues a lo mejor siento que no llega a todo, me siento insuficiente, voy a suspender todos los exámenes, etcétera. ¿Cómo te sentías? Pues con la ansiedad, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, lo que hacemos un poco es, en lugar de hacer pensamiento, emoción, conducta, hacemos conducta, pensamiento, emoción, ¿vale? Y aquí nos planteamos qué podríamos haber hecho o cómo nos podíamos haber pensado o cómo podríamos habernos sentido para no haber actuado así, ¿vale? Esto, si no os quedó claro, podéis volver a la primera clase, que ahí lo volvemos a explicar. Entonces, última cosa interesante, prevenir recaídas, ¿vale? Si sabemos que nos puede generar dificultades, es súper interesante hacer un marco con posibles escenarios complicados. Es decir, lo que comento aquí, ¿no? Por ejemplo, Navidad, vacaciones, si cuando vamos a cenar fuera con la pareja, pensamientos como si como mal ya no hago ejercicio, ¿vale? Se trata de escribir estas situaciones, ordenarlas y emociones también, y ordenarlas de mayor a menor dificultad. Por ejemplo, imaginaos que vosotros decís, "Tía, es que siempre caigo después de Navidades". Pues, vale, Navidades, ¿cómo podríamos hacerlo diferente? Podemos entrar en situación para que no ocurra una recaída, ¿vale? Se trataría de eso, de pensar situaciones que nos complican y empezar a entrenarlo, ¿vale? Esto nos ayuda a largo plazo a tener herramientas para afrontar estas recaídas, ¿vale? Entonces, lo que comenta aquí básicamente, las semanas que hayan estos sucesos, planteamos un plan B para que nos sea más fácil. Entonces, esta es una imagen que a mí me encanta, que la inteligencia artificial la creó, que, bueno, le dije lo que quería y me la creó. Y es esto, ¿no? Al final, esto sería el cambio, esto sería el tiempo y esto la evolución, ¿no? Y si os fijáis, cada recaída sigue con un avance. O sea, al final, que caigamos, o sea, si caemos, podemos decidir o hacer esto o decir, vale, ¿en qué he fallado? En esto, esto, esto. ¿Qué podría haber hecho diferente? Esto, vale. Ahí ya estás avanzando, ¿vale? Hasta que lo vas a recaer. Es que es normal. Es que yo he recaído 100.000 millones de veces y espero recaer muchas más veces, porque al final, cuanto más recaiga, más aprenderé. Esto no sé dónde leí, no recuerdo, pero hay una frase que dice, de una victoria se aprende una cosa, pero de una derrota se aprenden dos. Se aprende el doble, ¿no? Entonces, una recaída es súper valiosa porque al final aprendemos cómo no tenemos que actuar y cómo no tenemos que pensar ni cómo debemos sentirnos. Entonces, dicho esto, aquí viene lo del regalo que os comentaba, ¿vale? He escrito un ebook con inteligencia artificial que habla de todas estas cosas, está un poquito resumido y al final también explica un poquito un ejercicio que se puede hacer y ya está, ¿vale? Entonces ahí tenéis más información para los que lo queráis y ya está, simplemente me tenéis que escribir por WhatsApp o por Instagram, me pedís el libro, os envío el enlace y os enviaré a una página web donde os pido el correo electrónico y el nombre y aceptar la política y entonces os dejará descargar el libro. Y ya está. ¿Vale? Y que si necesitáis cualquier cosa, estoy para lo que necesitéis, tal y como os comenté. Y recordad que después de esta clase tendréis la tercera y última clase, que es la de ejercicio, ¿vale? Cómo empezar a entrenar. Hemos hecho la primera, que es de cómo cambiar los patrones. La segunda sería cómo afrontar las recaídas, porque formarán parte del cambio. Y la tercera es cómo empezar a ejercitarnos durante el cambio. ¿Vale? Así que dicho esto, gracias por la atención como siempre y nos vemos por la comunidad, por Instagram o por donde sea. ¿Vale? Un abrazo súper grande.